Capítulo 1. El intercambio cultural. El sistema estelar. Valera era un lugar donde los límites de la ciencia y el misticismo a menudo se difuminaban. Sus habitantes vivían en perfecta armonía con su entorno, un entorno que parecía un trozo de paraíso para los forasteros. El planeta Ia era la joya de la corona de este sistema conocido por sus imponentes bosques cristalinos y vida salvaje etérea. Para los humanos era un mundo sacado directamente de un sueño, y muchos anhelaban visitar y experimentar el legendario planeta por sí mismos. El etéreo. Una raza de humanoides tenía una piel que brillaba con los colores del crepúsculo. Sus altos y elegantes cuerpos, extremidades alargadas y cabello translúcido, los hacían parecer de otro mundo incluso para ellos mismos. Con sus habilidades empáticas y una inteligencia emocional aumentada, se veían a sí mismos como cuidadores del equilibrio en la galaxia. Las recientes relaciones diplomáticas entre IA y la Tierra habían abierto un programa de intercambio cultural entre especies y no había faltado de solicitantes de ambos planetas. Entre los participantes de Ian había una joven llamada L.R.A., que estaba entrenando para convertirse en diplomática. Su llamativa piel iridiscente y sus grandes ojos violetas la convertían en una representante ideal de su gente, a pesar de su apariencia serena. La L.R.A. todavía estaba aprendiendo las complejidades de interactuar con especies tan diferentes de la suya. Los humanos habían intrigado a los In durante mucho tiempo a diferencia de su propia raza que había evolucionado en torno a una conexión natural con la energía y las emociones. Los humanos parecían más físicos, más primitivos. Tenían reputación de ser poderosos pero impredecibles, una especie que había ascendido a la prominencia a través de pura voluntad. Y mientras que muchos Itin veían a los humanos como una curiosidad interesante, otros estaban preocupados por su naturaleza impulsiva y a veces violenta. El entrenamiento de Lius le había enseñado a no juzgar a una especie por estereotipos o rumores, y así ayudó la oportunidad cuando su propiedad familiar fue elegida para albergar a un delegado humano durante la duración del intercambio. El nombre del delegado era Capitán James Mercer, un oficial condecorado de la Flota de la Tierra Unida. Había sido elegido para su expediente de servicio ejemplar, pero también por su habilidad para adaptarse rápidamente a culturas desconocidas. El encuentro inicial de Tira con James fue una extraña mezcla de fascinación y nerviosismo. Cuando él llegó a la finca, ella se sorprendió por su tamaño. Los hombres humanos le habían dicho que eran esencialmente más imponentes que los hombres, Ian, pero ella no había estado preparado para la realidad. James era alto, con hombros anchos y una estructura musculosa. Su cabello era oscuro y corto cerca de su cabeza, y sus ojos eran de un café profundo y cálido, que reflejaba parecía un universo de experiencia. Los dos intercambiaron saludos formales, pero el LC no pudo evitar estudiarlo de cerca. James parecía cómodo, aunque tenía la conciencia de alguien que sabía que estaban siendo observados. Su sonrisa era fácil, pero su mirada era aguda, tomando cada detalle de su entorno. El LRA había escuchado que los humanos estaban constantemente evaluando su entorno, un instinto de supervivencia que los había llevado a través de su tumultuosa historia. «Tu mundo es hermoso», James dijo con voz profunda y resonante. «No es nada como la Tierra. Hay algo pacífico aquí». El LRA sonando suavemente, asintiendo. «Nos esforzamos por lograr la armonía. Capitán, equilibrio en todas las cosas. Itra es nuestro reflejo de esa filosofía». Comenzaron. Caminar por los terrenos de la propiedad, un jardín extenso lleno de plantas luminiscentes que parecían zumbar con una energía suave tranquilizante mientras caminaban. James le hizo preguntas sobre las costumbres de Ian, sus puntos de vista sobre el universo y cómo interactuaban con otras especies. El L encontró su curiosidad refrescante, a diferencia de otros diplomáticos que había conocido.
James no parecía estar interesado en formalidades o política, por el bien de las apariencias. Él quería entender. ¿Y qué pasa con los humanos? El LRA preguntó después de un rato, ¿qué motiva a tu gente? ¿Qué es lo que buscas en la galaxia? James hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando cómo responder. Supervivencia, principalmente, dijo con una risita. Pero más allá de eso, creo que siempre estamos buscando algo más de conexión, tal vez, o un sentido de pertenencia en el universo más grande. Hemos pasado por mucho, y creo que eso nos ha hecho a ambos resistentes y un poco imprudentes. El LRA inclinó la cabeza intrigada por su respuesta imprudente. ¿En qué sentido, James? Se encogió de hombros. A veces nos apresuramos sin pensar. Tomamos decisiones basadas en la emoción o el instinto, que puede ser una fortaleza, pero también puede meternos en problemas. Mientras continuaban su conversación, LRA se sintió cada vez más atraída por esta manera directa humana. Había algo innegablemente diferente en él, algo crudo y sin pulir en comparación con el eating mal al que estaba acostumbrada. Eran a menudo gentiles y deliberados en sus acciones, mientras que James se movía con una especie de energía apenas contenida, como si pudiera entrar en acción en cualquier momento. La fascinó. Durante los siguientes días, Elra y J pasaron más tiempo juntos, discutiendo sus respectivos mundos y filosofías. James le contó sobre la historia de la Tierra, sus guerras, sus triunfos y la extraña mezcla de culturas que habían dado forma a la civilización humana. LR compartió historias de la antigua sabiduría y su profunda conexión con la naturaleza y la forma en que veían el universo como una vasta red de energía, interconectada. Pero a pesar de su creciente vínculo, había una tensión tácita entre ellos. El LRA podía sentirla, una corriente subyacente de algo que no entendía bien. Era como si sus sentidos empáticos estuvieran captando una capa más profunda de emoción de James, algo primitivo y desconocido, y cuanto más tiempo pasaba con él, más roía los bordes de su conciencia. Luego llegó el día que cambiaría todo. El capítulo 2. El accidente era una tarde cálida, cuando el LRA y James decidieron explorar uno de los muchos senderos panorámicos de Premier. El camino los llevado a través de un denso bosque de imponentes árboles de cristal, sus ramas brillando a la luz del sol como 1000 prismas diminutos. El aire estaba lleno del zumbido relajante de criaturas salvajes que parecían existir en perfecta armonía con su entorno. Estaba emocionada de mostrarle a James la belleza de su mundo. Más allá de los terrenos de la propiedad, había planeado la caminata como una forma de compartir algo profundamente personal con él, una conexión con la naturaleza que era parte integral de la forma de vida de su gente, porque estar entre los árboles era una experiencia espiritual, una oportunidad de estar en comunión con la energía que fluía a través de todos los seres vivos. Mientras caminaban, su conversación fluía fácilmente, pero la ira no pudo evitar notar cómo James se movía con una gracia sutil. A pesar de su tamaño, estaba alerta, sus ojos constantemente escaneando los alrededores, como si estuviera listo para entrar en acción en cualquier momento. Era un marcado contraste con la quietud pacífica de los hombres. Ella sabía que su mundo es increíble, comentó James cuando llegaron a un pequeño claro con vista a un lago azul cristalino. No se parece a nada que haya visto nunca. La ira sonriendo, su corazón se llenó de orgullo. Ira es un reflejo de nuestro equilibrio interior. Creemos que al mantener la armonía dentro de nosotros. James avanzando pensativamente. Creo que eso es algo que los humanos podrían aprender de siempre. Estamos esforzándonos, siempre. Esforzándose por más. Pero no siempre pensamos en las consecuencias. Mientras estaban de pie junto al lago, sintieron una extraña sensación de que la invasión era como si la conexión entre ella y James se hubiera profundizado de alguna manera. Un polo que iba más allá de la mera amistad. Nunca había sentido algo así antes y la emocionaba.
y la ponía nerviosa al mismo tiempo, pero antes de que pudiera explorar más el sentimiento, un desastre golpeó a James. Nunca antes el explorador se había acercado más al borde del lago, donde el suelo era blando e inestable. Sin previo aviso, la tierra pasó bajo sus pies, y él cayó por la pendiente desapareciendo en el agua con un fuerte chapoteo. James gritó con el corazón latiendo su pecho se precipitó por la pendiente su cuerpo. Lee moviéndose con velocidad, y Gracia mientras llegaba al borde del agua para su alivio. James resurgió rápidamente tosiendo y farfullando mientras se impulsaba hacia la orilla, pero cuando se puso de pie empapado hasta los huesos, los ojos de Lyra se abrió en shock. Allí en su parte inferior del cuerpo, algo se abultó debajo de su ropa empapada, algo grande y desconocido. Capítulo 3. El despertar. La mirada de Lyra permaneció fija en James. Su mente un remolino de emociones, confusión e intriga. Lai-In siempre se había enorgullecido de su profundo entendimiento intelectual de las especies de la galaxia, pero este sitio ante ella desafiaba todo lo que había aprendido sobre biología humana. Sus libros de texto habían detallado la fisiología humana con precisión científica, pero ni una sola vez habían mencionado algo como esto, algo tan crudo, tan físico, tan completamente ajeno a su mundo. El audaz bulto debajo de sus pantalones empapados, parecía. Desafiar la explicación presionaba contra la tela de una manera que era imposible para ella ignorarlo. ¿Era esto? Algún tipo de reacción humana a la actividad física. Un mecanismo de defensa, tal vez a los Etern, se les enseñó a ver el cuerpo como una extensión de la mente, donde cada reacción era un reflejo del equilibrio emocional o espiritual. Pero los humanos eran diferentes. Ella siempre lo había sabido, pero nunca había esperado que las diferencias fueran tan visibles. James, todavía ajeno a su mirada con los ojos abiertos, estaba ocupada acomodando su ropa, sacudiendo el agua de su cabello empapado. Su cuerpo reluciente bajo los hijos gemelos de Ita irradiaba fuerza de una manera que el LRA nunca había presenciado antes. Los hombres humanos que había escuchado eran mucho más robustos que el delicado etéreo Etern. Pero viéndolo en persona, ver la ondulación de músculos debajo de su piel era algo para lo que no podría haber preparado. Él era una anomalía, una presencia física que la intimidaba y la intrigaba a la vez. Los ojos de Lyra trazaron las líneas de su torso, su ancho hombros y la fuerza que parecía latir desde cada parte de él en los hombres con sus delgadas y gráciles constitución, palidecía en comparación con esta sólida forma humana. Su corazón se aceleró mientras se encontraba comparando a los dos de maneras que nunca antes había considerado. Se sintió atraído por algo en él, algo más que mera curiosidad, pero no podía comprender completamente qué era. ¿Estás bien? Está bien. La voz de James se abrió paso a través de sus días, su tono de tratamiento. La diversión parece un poco distraída. Sus ojos violetas se lanzaron hacia arriba para encontrarse con los de él, y sentí la oleada de calor que le atravesaba las mejillas por una línea, su especie conocida por su control emocional y estoicismo. Tal reacción era rara, casi inaudita. Pero aquí estaba ella luchando por mantener la compostura bajo el peso de lo que estaba sintiendo. «Estoy bien», tartamudeó, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Es solo que nunca había visto algo así. Antes James frunció el ceño. Entonces siguió su mirada hasta su propio cuerpo. Se dio cuenta y una lenta sonrisa de complicidad se extiende por su rostro. «¿O te refieres a esto?», hizo un gesto hacia el prominente bulto debajo de sus pantalones, Thea mirando sus ojos parpadeando hacia abajo. Una vez más, no pudo evitarlo. Su mente estaba corriendo, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. En todos sus años de entrenamiento, había estado expuesto a innumerables especies alienígenas, cada una con su propia biología única, pero ninguna de ellas la había preparado para esto. James se rió suavemente, encontrando algo de humor en la situación. «Sí, eso es solo
una parte de ser humano. Verás, nuestra anatomía es un poco diferente a la tuya. Diferente, repitió L.R. a su voz teñida de incredulidad. Pero es tan grande. James rióse de nuevo, un sonido profundo y retumbante que envió escalofríos por su columna. Es normal. Lo prometo. Supongo que los humanos somos un poco más físicos que la mayoría de las especies. La mente de Tira daba vueltas. Físico. Era un eufemismo. Siempre había. Se acercó a las relaciones y la atracción a través de una lente de conexión emocional y espiritual, donde la física jugaba solo un papel menor para ellos. El cuerpo era un recipiente para conexiones más profundas, no la fuente de ellas, pero los humanos parecen ver el cuerpo de manera diferente. Su energía primaria, su fuerza bruta, fue abrumadora. Por un momento se encontró, sin palabras, incapaz de comprender completamente las implicaciones de lo que estaba sintiendo. Sus sentidos empáticos se estaban descontrolando, captando las emociones de James, su diversión, su ligera vergüenza, y algo más debajo de todo eso. Era sutil, pero estaba allí como un zumbido bajo vibrando, justo debajo de la superficie. Deseo era un sentimiento que nunca había experimentado tan intensamente. Antes no de un hombre delgado, y ciertamente no dirigido hacia ella misma. Podía sentirlo irradiando de él, un instinto primario que parecía llamarla en un nivel que no sabía que existía. Era desorientador, como ser arrastrado por una corriente de la que no podía escapar, y sin embargo no quería escapar de ella. La conexión entre ellos, lo que fuera, se había hecho más fuerte con cada momento que pasaba, y ahora de pie aquí con él, empapado y mirándose. Mirándose. Era imposible ignorar a Ians. No es cierto que no experimentamos atracción de esta manera. La LRA admitió en voz baja su voz, apenas por encima de un susurro. Nuestras relaciones se construyen sobre vínculos emocionales, sobre energía compartida, pero con tú se siente diferente, se siente más intenso. La expresión de James se suavizó y dio un paso más cerca a sus ojos, buscando los de ella para entender. Está bien sintiendo así la atracción. Es parte de estar vivo. Es parte de quienes somos como especie. El LLRA se mordió el labio. Su mente era una maraña de pensamientos. ¿Cómo podía explicar lo que estaba sintiendo? La habían criado para creer que las emociones debían ser controlados, que cualquier desviación del equilibrio podía llevar al caos, y sin embargo aquí estaba parada frente a un humano que la hacía sentir más viva que nunca antes. No entiendo, murmuró su voz temblando levemente. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando así? James dio otro paso más cerca. Su presencia ahora innegable. Ella podía sentir el calor que irradiaba de su piel, la sutil energía que parecía latir. Entre ellos como un latido del corazón, porque a veces dijo suavemente, nuestros cuerpos saben lo que queremos antes que nuestras mentes. Tal vez solo estás descubriendo algo nuevo sobre ti. El corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho. El peso de sus palabras hundiéndose en ella era que era esta atracción simplemente la manera en que su cuerpo le decía algo que su mente aún no había notado. Se sentía extraño. Extraño y sin embargo, también se sentía bien. Como si esto fuera lo que había estado extrañando todo el tiempo. Respiró profundamente tratando de calmarse. Pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte para ignorar cada instinto que tenía como algo que le decía que retrocediera para retirarse a la seguridad del equilibrio y el control. Pero algo más profundo, algo primordial, la instaba a quedarse. Sin pensar, extendiendo sus dedos rozando su pecho, el contacto envió una sacudida de energía a través de ella y jadeó suavemente, sus sentidos empáticos abrumados por la avalancha de emociones que emanaban de él. Fuerza, deseo, calidez. Todo surgió en ella, y él asintió que sus propias emociones aumentaban en respuesta. James inhaló bruscamente ante su toque, sus músculos se tensaron bajo sus dedos, pero en lugar de eso no se apartó. Él se acercó a él,
Su mano alcanzó suavemente la de ella, sosteniéndola contra su pecho. El gesto era simple, pero decía mucho. Él le estaba ofreciendo una conexión no solo física, sino también emocional. Él le estaba dando la opción de explorar este nuevo territorio. Extraño para dejar ir su miedo y aceptar lo que estaba sintiendo. No haré nada para lo que no estés lista, James dijo en voz baja, su voz firme y tranquilizadora. Pero si quieres explorar esto, estoy aquí. Ira lo miró a los ojos. Su corazón se aceleró. Nunca antes se había sentido así. Nunca se había sentido tan atraído por otro ser de una manera tan física, tan cruda. Y sin embargo, mientras estaba allí parada con su mano apoyada contra su pecho, se dio cuenta de que esto era más que solo atracción. Era un nuevo tipo de conexión que nunca había experimentado antes. Ella avanza lentamente con su voz apenas audible. Quiero entender, y con eso, el último de sus titubeos se desvaneció, dejando solo a los dos de pie juntos a la luz de los soles ponientes, listos para explorar el territorio inexplorado de su conexión. Capítulo 4. Una nueva comprensión. Los hijos gemelos de Ita se habían sumergido bajo el horizonte, arrojando al mundo en tonos de violeta y azul profundo. Los árboles cristalinos alrededor de la propiedad de la familia Lira brillaban bajo el suave resplandor de la noche reflejaba las estrellas distantes. Thea se sentó tranquilamente en el borde de su cama. Sus pensamientos corrían, mientras repetía los eventos del día en su mente. Sus dedos todavía hormigueaban por donde había tocado a James. La conexión entre ambos era física y emocional, diferente a todo lo que había experimentado antes. Fueron criados para valorar el equilibrio y la serenidad, para encontrar la plenitud a través de la energía compartida y la conexión espiritual. Sin embargo, la atracción física cruda que había James había despertado algo dentro de ella, algo primitivo e indómito. Había pasado las últimas horas en meditación, tratando de restaurar su equilibrio interior, pero la atracción que sentía hacia él no había disminuido. Si acaso se había hecho más fuerte, siempre había creído que la atracción física era una distracción, una sensación fugaz, que palidecía en comparación con las conexiones más profundas que su gente valoraba, pero ahora no estaba tan segura. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Dudó por un momento, antes de ponerse de pie y cruzar la habitación, cuando ella abrió la puerta y encontró a James parado allí, su expresión incierta pero amable. «Hey», él dijo suavemente, su voz gentil en la tranquilidad de la noche. «Solo quería ver cómo estabas después de todo lo que pasó hoy. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Se hizo a un lado. Permitiéndoles entrar a sus aposentos, la habitación estaba tenuemente iluminada por el suave resplandor de los cristales de luz que proyectaban sombras delicadas en las paredes. James dio un paso hacia adentro. Su presencia, llenando inmediatamente el pequeño espacio, se movió con la misma confianza tranquila que siempre tenía. Pero había algo más en sus ojos esta noche. Preocupación, tal vez, en algo más profundo que ella no podía ubicar. «He estado pensando la LRA», comenzó su voz apenas por encima de un susurro sobre lo que pasó antes, sobre cómo reaccionó James, acercándose a su mirada, nunca dejándola de ella. «No tienes que sentirte mal por esto, toda esta situación, nuestros mundos, nuestros cuerpos son diferentes. Está bien sintiéndose confundida». La LRA se acercó su delicada mano, alcanzando. «Salí a descansar en el alféizar de la ventana. Es más que confusión, James, y pasado mi vida aprendiendo a controlar mis emociones para mantener el equilibrio, pero hoy, hey, sentí algo que nunca había sentido antes. Era abrumador, y sin embargo no quería que se detuviera». James dio un paso más cerca. Sus ojos se llenaron de comprensión. La atracción no es algo que tengas que controlar, es parte de estar vivo, una parte de estar conectado con alguien. Lo entiendo, es nuevo para ti, pero no está mal. El corazón de Thea se aceleró mientras lo miraba, sus sentidos empáticos, normalmente tranquilos y serenos. Ahora estaban en turbiamiento, captando la emoción que se arremolinaba entre ellos. Podía sentir su constante calidez, su deseo de entenderla sin presionarla,
y debajo de todo eso, la inconfundible chispa de atracción que había crecido entre ellos. «No son como humanos», susurró. «No nos sentimos así tan fácilmente. Pero contigo es como si algo dentro de mí estuviera despertando arriba y no sé cómo controlarlo». James extendiendo su mano, rozando suavemente su brazo. El toque era tierno, casi cauteloso, como si estuviera esperando que ella se alejara. Pero ella no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia la calidez de su mano, sintiendo el pulso constante de su latido del corazón a través de la conexión. «No tienes que controlarlo», dijo, suavemente. «Solo tienes que estar abierto a eso, a lo que sea esto entre nosotros». La respiración de Tira se atacó en su garganta. La atracción que sentía hacia James había comenzado como mera curiosidad, una fascinación con sus diferencias, pero ahora se detiene aquí con él. Se dio cuenta de que era algo mucho más profundo. No se trataba solo de sus cuerpos físicos, se trataba de la conexión que habían formado, la forma en que él la hacía sentir viva, de una manera que ella nunca había conocido. Antes, lentamente extendiendo la mano rozando sus dedos contra su mejilla. James cerró los ojos ante el toque, inclinándose hacia su mano, como si saboreara el momento. La energía entre ellos crepitó como estática, y la LRA sintió una oleada de emociones inundan a través de su deseo, sí, pero calidez también, seguridad y un innegable sentido de pertenencia. «No entiendo qué es esto», susurró su voz, temblando con el peso de su confesión. «Pero quiero». James abrió sus ojos, su mirada suave y llena de afecto. «No tenemos que entenderlo ahora mismo. Solo tenemos que sentirlo y ver a dónde nos lleva». Por un momento la habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de la noche afuera. El corazón de Tira latía con fuerza en su pecho mientras estaba allí atrapado. Entre el miedo y el deseo, entre las enseñanzas de su gente y las emociones crudas que se arremolinaban en su interior, y luego lentamente cerró la distancia entre ellos, sus labios rozando los de él en un beso atento. Al principio fue suave y escrutador, pero a medida que la conexión entre ellos se profundizaba, también lo hizo la intensidad, la calidez de su tacto, la fuerza de su cuerpo, la forma en que él le respondía. Era diferente a todo lo que había experimentado. En ese momento, entendió que esto era lo que significaba conectarse verdaderamente con otro ser, no solo a través de energía compartida o emociones equilibradas, sino a través de la pasión cruda e indómita que vino de abrirse completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, James le sonriendo, sus ojos se llenaron de calidez. «¿Ves?», él susurró. «No tiene que ser complicado». Le devolvió la sonrisa, su corazón finalmente en paz. «Tal vez tengas razón. Tal vez esto es lo que he estado extrañando todo el tiempo». Mientras estaban juntos, bajo el suave resplandor de la noche, se dio cuenta de que esta conexión era inesperada. La hermosa era de conexión, algo que nunca le habían enseñado, pero algo que ahora sabía que valía la pena explorar. Era el comienzo de algo nuevo, algo profundo, y por primera vez en su vida estaba lista para abrazarlo por completo y sin vacilaciones.